José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. El saludo cordial a nuestros compañeros y nuestros oyentes. Hoy es 25 del mes de junio. Se acerca el día de las elecciones para elegir el presidente de la República y el Congreso. Y a la medida en que los días se acerquen, pues da la impresión de que los temas se mezclan, van perdiendo a veces el contexto. Y a veces nos toca esa función, un poco incómoda podría ser para varios, yo la disfruto bastante, créanme, de recordar cuál es el contexto de las cosas. Lo que va mucha gente a elegir, y no hablo por un porcentaje realmente muy bajo, en las próximas elecciones va más allá de lo que tres candidatos principales ofrecen, porque son más de tres, pero hay tres que tienen más por probabilidades de poder. De hecho, hay dos que todos los números indican concentran una gran parte del electorado. Hay quienes sitúan el debate político electoral en la actualidad inmediata, porque es lo fácil, es el mango bajito del análisis. Sin embargo, está claro que cuando un partido tiene ya casi 16 años gobernando, y de hecho el mismo presidente lleva estos últimos 8, que pudieron haber sido más en el deseo de él, no olvidemos el escarceo largo e importante que hubo con intentar modificar la Constitución Dominicana, lo que finalmente no ocurrió, para abrirle paso a otra repostulación. Pasó la circunstancia interna del Partido de la Liberación Dominicana, resultó en lo que resultó, y hoy tenemos este escenario. Cuando la gente esté votando allí, una parte importante que se identifica o que esté eligiendo alguno de los candidatos de la oposición y esencialmente al candidato del Partido Revolucionario Moderno, tal vez no lo esté haciendo porque Luis le parezca el Mesías venido de los tiempos y profetizado por los rollos de papiro de la antigüedad. No, lo estará haciendo muchas veces porque el voto castigo simplemente encuentra en el que tiene más posibilidades un desahogo. Y el voto castigo ocurre, entre muchas otras cosas, por frustraciones, expectativas no cumplidas y sobre todo porque en la ecuación con la que se calcula el poder hay un factor, hay una variable en la ecuación que es el tiempo. Mientras más tiempo se tiene en el poder, más se acumula un sinnúmero de cosas. Esas cosas pueden ser riquezas materiales, lo cual hay que decirlo, en la cultura del poder en la República Dominicana durante siglo y medio ha sido directamente una de las cosas que mucha gente ha ido a buscar a la administración pública. El paso por el poder genera la apertura de unas puertas en la sociedad de distinta índole que de ninguna otra manera ocurrieran. Dicho sea de paso, un ejemplo de ello son los empresarios que solamente pueden crecer al cobijo de la sombra del poder. Si usted tiene una panadería y compite con la que está más cerca, que está a unas cuantas esquinas, usted tendrá la obligación natural de tratar de ofrecer o una mayor variedad de productos o los pocos productos que puede ofrecer, si no puede ganarle en variedad a la competencia, tratarán de tener una relación calidad-precio muchísimo mejor, porque usted necesita ganarle a otro. Ahora bien, si esa misma panadería tuviese un cliente seguro con una contrata que no va a fallar y que está firmada durante un largo tiempo, su preocupación probablemente por la calidad-precio, si ese cliente es el Estado, muchas veces se reduce. En la práctica, de hecho, se reduce. Y esa es la triste realidad de lo que significa el poder y sobre todo la suma de poder en la República Dominicana. Por eso es tan difícil a veces hablar de los ejemplos de éxito de gente que no ha tenido nada que jugarse, que no ha tenido ningún riesgo. Porque cuando tu cliente llega por un decreto, cuando las relaciones hacen la parte difícil y sobre todo cuando el puesto que tienes o las relaciones con quienes tienen puestos importantes hacen la parte difícil, que es la que en el mercado se tendría que dar en una competencia que mejore la calidad del servicio. Quite panadería, ahora póngale el nombre a la empresa. Constructora, suplidora de material gastable para oficinas públicas, servidora de combustible para la importantísima, numerosa y yo diría que a veces excesiva flota de vehículos con el que cuentan a veces las dependencias del Estado. No se trata a veces de suerte, no se trata a veces ni siquiera de ser el más creativo ni el más ingenioso. A veces se trata simplemente de el pago por servicios prestados, sobre todo cuando esos servicios han sido prestados a gente que acumula mucho poder. La votación que se va a dar este próximo 5 de julio, como tiende a ocurrir sobre todo cuando un partido y un gobernante ha ocupado un espacio largo de tiempo, no está
relacionada a lo que ha pasado el último mes. Como se ha querido reducir, se ha querido simplificar. No digo que lo que ha pasado el último mes no tenga una incidencia, claro que la tiene. Y pienso, por ejemplo, que cuando se analiza, hay que ver cómo la tiene. Hay que ver cómo reacciona ciertamente ese votante, ese ciudadano que enclaustrado muchas veces contra su propia voluntad, ahora existe la narrativa de que tiene ahora que ser agradecido por los servicios que le han brindado con sus impuestos, como si esa relación fuera una especie de filantropía, de regalo o de misericordia, cuando las autoridades están ahí para eso y pueden ser sustituidas precisamente cuando la gente entienda que lo hace mal. No hay, por lo tanto, ninguna traición moral ni nada por el estilo, cuando simplemente una población decide hacer cambio en las autoridades. Dicho sea de paso, y para concluir este comentario a esta hora, debo, por un tema de coherencia, mantener un punto que siempre le he sugerido al votante dominicano. Analice, porque esta es una elección donde no solamente va a elegir al presidente, sino que usted va a elegir a los congresistas. Analice las propuestas, analice los mejores candidatos. No tenga miedo a fraccionar su voto. Los gobiernos dominicanos menos malos, si usted no quiere llamarle mejores, son los que menos suma de poder tuvieron. Los presidentes con un Congreso equilibrado, los presidentes sin tanta influencia para poner el poder judicial que querían, los presidentes sin demasiado poder en los municipios de su propio partido. Hay que equilibrar la balanza, aunque eso, dicho sea de paso, pase por premiar incluso a veces a candidatos que tienen buenas propuestas, aunque estén en partidos que quizás no nos parecen los mejores. Estudie bien su oferta, tanto a nivel provincial, a nivel de la ciudad, y no le volvamos a firmar un cheque en blanco a nadie, porque qué caro nos ha salido acumular tanto poder en la misma marca electoral por los últimos años.